La noche había caído sobre Toledo, y en los dormitorios de la academia reinaba un silencio denso, interrumpido apenas por el ulular del viento que golpeaba contra las ventanas góticas. Itzel no conseguía dormir. El duelo de la Corocamuy aún ardía en su memoria, con la tensión de sus tentáculos desgarrando el campo astral, y la mirada desafiante de la duelista japonesa que la había obligado a rozar el límite de su poder. Cuando al fin se incorporó en la cama, sus ojos se clavaron en un detalle que no estaba allí antes. Sobre su almohada, perfectamente alineada, descansaba una carta del tarot, una que no pertenecía a su mazo. El dorso estaba manchado con un símbolo en sangre seca, una runa antigua que parecía latir con un pulso débil. Al tomarla entre sus dedos, un escalofrío recorrió su brazo. La carta giró sola, mostrando un rey de bastos distorsionado, la figura cubierta de cadenas y llamas negras. Y al pie de la imagen, una inscripción apareció lentamente. Tu madre selló un pacto. Ahora la deuda es tuya. La respiración de Itzel se agitó. Nunca había oído a nadie hablar abiertamente de su madre en la academia, y mucho menos en relación al juego prohibido. Pero esa frase confirmaba algo que su abuela siempre insinuaba en sus silencios, que su madre había desaparecido por un duelo que no debió haber existido. Las velas de la habitación se apagaron sin previo aviso, y la carta comenzó a arder con una flama oscura que no consumía el papel. Una voz apenas audible susurró desde el aire, profunda y lejana. Ella invocó a un rey goético, y fue devorada. Itzel apretó los dientes, sintiendo como el miedo se mezclaba con rabia. Alguien estaba jugando con ella, pero también alguien le estaba dejando un rastro. Y lo peor era que intuía que el pacto de su madre aún seguía vigente, y que había sido heredado en su sangre. Al amanecer, la carta ya no estaba. En su lugar, sobre la almohada quedaba un rastro de ceniza negra con un olor metálico, como si la sangre se hubiese evaporado. Nadie más en el dormitorio pareció haber escuchado la voz ni visto la llama oscura. Era como si todo hubiese sido un sueño. Pero Itzel sabía que no lo era, aún tenía la piel erizada y la palma de la mano marcada con un leve corte en forma de runa. Con el corazón acelerado, decidió buscar respuestas. Recorrió los pasillos de la academia en silencio, hasta llegar a la biblioteca prohibida, un ala que pocas alumnas se atrevían a explorar. Allí, entre grimorios encadenados y cartas selladas en vitrinas, halló un tomo cubierto de polvo titulado Rex Goetia, Pactos y Devociones de Sangre. El texto hablaba de las invocaciones mayores, aquellas que exigían más que puntos espirituales. Requerían sacrificios, emociones, recuerdos, incluso la vida misma. Y en un apartado enigmático, escrito en latín retorcido, describía que si la invocadora moría antes de cumplir su pacto, la deuda podía transmitirse a su descendencia. La sangre de Itzel se congeló. De pronto, una sombra se movió entre los pasillos de la biblioteca. Una voz femenina, calmada y grave, rompió el silencio. Así que encontraste la huella de tu madre. Itzel giró con brusquedad. Entre las estanterías surgió una profesora anciana de túnica oscura, con ojos plateados que brillaban como espejos. La conocía, la maestra Irene, guardiana de los secretos del tarot. Ella fue una duelista brillante, demasiado curiosa, susurró Irene acercándose. Firmó un pacto con un rey goético y lo ocultó a todos. Cuando desapareció, no murió, fue arrastrada al abismo.
Itzel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La pregunta brotó casi sin pensar. ¿Y si la deuda ahora es mía? La maestra la observó con gravedad, y en ese instante una de las cartas del grimorio se soltó sola, flotando hacia Itzel. No era un arcano mayor común, era el diablo, pero con los ojos dorados y el símbolo de la runa que había visto en la carta sangrienta. No lo dudes, niña, dijo Irene con voz fúnebre. El pacto sigue vivo. Y tú eres la siguiente pieza en el juego. El frío en la biblioteca se volvió insoportable. Las velas parpadeaban como si un viento invisible quisiera apagarlas, y el arcano el diablo flotaba frente a Itzel, brillando con un resplandor dorado en sus ojos. Tu madre intentó controlar lo incontrolable, prosiguió la maestra Irene, con voz grave. Creyó que podía usar a los reyes goéticos como simples armas de duelo, pero ellos siempre cobran su precio. Itzel apretó los puños. La runa marcada en su palma ardía, como si respondiera al llamado de la carta. La joven sentía que algo oscuro se agitaba dentro de ella, una presencia que no era suya pero que susurraba con familiaridad. Hija de la sangre, yo te conozco. Yo te reclamo. El eco resonó en su mente. Su respiración se aceleró, pero no retrocedió. ¿Por qué yo? Preguntó con voz temblorosa. Porque tu madre selló un pacto que nunca cumplió, respondió Irene, clavando su mirada en la joven. Y el legado de esa deuda ahora recae sobre ti. La carta cayó lentamente en sus manos, manchando sus dedos con un rastro de sangre seca que no estaba allí antes. El pulso de la tinta se mezclaba con su propia respiración, como si el papel estuviera vivo. Si eliges el camino de tu madre, añadió la maestra, no habrá retorno. Los goéticos no ofrecen segundas oportunidades. El silencio se quebró cuando la puerta de la biblioteca se cerró de golpe. Las sombras se extendieron, formando un círculo alrededor de Itzel. Por un instante, vio el reflejo de su madre en los vitrales oscuros, una mujer de mirada intensa, sosteniendo la misma carta con sangre en la mano. Itzel tragó saliva. Estaba atrapada entre la verdad de su linaje y la condena que pendía sobre ella. Acepta el pacto, o rehúyelo. Pero recuerda, niña, la sangre siempre regresa a nosotros. El susurro demoníaco la estremeció, mientras la carta ardía débilmente en su palma, esperando su respuesta. La noche en Toledo estaba tranquila, apenas interrumpida por el ulular de una lechuza. En su cuarto, Itzel dormía profundamente, agotada por la revelación de la biblioteca. La carta del diablo descansaba sobre su escritorio, donde la había dejado, aparentemente inerte. Pero a medianoche, la tinta de sangre volvió a brillar. Los símbolos en el dorso se movieron como si respiraran, expandiéndose en líneas que formaban un sello arcano. La vela apagada se encendió por sí sola, iluminando la habitación con una llama negra que no proyectaba calor, sino un frío punzante. La carta se deslizó suavemente del escritorio y flotó hasta posarse sobre el pecho de Itzel. Ella se agitó en sueños, murmurando palabras en un idioma que no conocía, como si alguien más hablara a través de ella. Un susurro inundó la habitación. El pacto no murió con tu madre, tú eres la continuación. Un rastro de sangre fresca se marcó en el borde de la carta, como si acabara de ser escrita. Luego, todo quedó en silencio. La vela se extinguió. La joven siguió durmiendo, ignorante del nuevo lazo que se había sellado esa misma noche.